Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Eso me alegra, qué bueno. Pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que es lo más importante, y disponernos también a disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Gracias porque son regalos que no tienen un valor calculable, Señor. Nosotros no podríamos pagarlo, ni con todo el oro del universo podríamos pagar lo que tú nos has dado, Señor. Y además de eso, nos has colmado de muchas otras bendiciones que disfrutamos día tras día. El hecho de poder congregarnos esta mañana es parte de una de esas bendiciones, Señor. Y nosotros estamos infinitamente agradecidos contigo por esa oportunidad. Porque hay muchos hermanos en Cristo en diferentes lugares del mundo que no tienen esta opción, porque viven en países donde el evangelio es restringido, es perseguido y sus vidas corren peligro, no tienen la misma libertad que nosotros tenemos, pero igual ellos te aman de todo corazón y nosotros oramos en esta mañana por ellos, donde quiera que se encuentren, para que seas tú fortaleciéndoles, para que seas tú abrazándoles, que ellos puedan sentir en esta mañana que hay una iglesia que está intercediendo por ellos también con amor. Bendice también a todos los misioneros, a todos estos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a servirte en lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos que existen, Señor, pero allí están ellos, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Muchos de ellos han dejado sus comodidades, han dejado sus familias, han dejado todo en sus lugares de nacimiento para ir a territorios lejanos a llevar el evangelio. Bendícelos, Señor, bendícelos y permite que nosotros siempre estemos orando por ellos también, para que donde quiera que se encuentren, pues seas tú proveyendo a sus necesidades, que seas tú guardándolos, Señor, siempre, y que ellos también sientan una iglesia que está unida en oración por ellos. Hoy queremos también bendecir de una manera especial a todos aquellos hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños esta semana, Señor. Te pedimos que los bendigas grandemente, Señor, a los hermanos Humberto Guerra, Nathan Davis, Liz Martínez, Jorge Manosalva, Magali Hinojosa, José Navarrete y Marí Torres, Señor. Gracias porque tú les has dado un año más de vida, Señor, con un propósito. Te pedimos que los bendigas grandemente, que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos cada día, Señor, puedan entender y comprender el propósito por el cual tú les has creado, les has formado, les has puesto en esta tierra, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos, para sus familias, Señor, y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero tú los conoces, que también han estado de cumpleaños esta semana, Señor, bendícelos grandemente. Pedimos también por los enfermos de nuestra congregación. Te damos gracias porque hemos podido recibir testimonio de muchos de ellos que se han ido recuperando, pero tú sabes quiénes son y dónde se encuentran, Señor. Los ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, abrigándoles allí donde se encuentren, que ellos también puedan sentir una iglesia que les aprecia, que les ama y que está orando por ellos, Padre, en este momento de necesidad. Pedimos una bendición para todos y cada uno de ellos. Y hoy, Señor, nosotros estamos agradecidos y felices, contentos, gozosos de poder estar en este lugar para escuchar tu palabra, pero también para orar unos por otros, también para compartir como familia y, por supuesto, exaltar tu santo nombre, Señor. Y hoy queremos hacerlo, además de hacerlo con nuestra vida, hacerlo también con nuestras voces, cantando y glorificando tu santo nombre, con alegría, con gozo, con toda la gratitud que tenemos en nuestro ser, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a la palabra. Estamos ya terminando este estudio de Primera de Juan. Váyase preparando ahí en Primera de Juan capítulo 5, del versículo 13 al 21. Porque hemos estado, hermanos, dándole un repaso, un estudio a Primera de Juan precioso. Hoy precisamente hablando de Mateo, ¿no? Que Dios le ha permitido nacer en este hogar cristiano. Que usted y yo también Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de nacer de nuevo. Qué bendición, hermano. Si es que usted no cuente los años que tiene, cuente los años que lleva de haber nacido de nuevo. Ya con eso se ahorra unos 40 o 50, ¿no? A los que sufren más por eso. Pero
Todos, hermanos, todos nosotros los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios. Por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado Nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Primera de Juan 5, del 13 al 21. Es interesante, hermanos, y continuando con el estudio que llevamos, que el apóstol Juan concluye su primera epístola o su primer mensaje o sermón reafirmando lo que él ha estado diciendo desde el principio de este mensaje. Y lo que él ha estado diciendo durante todo este mensaje es que tener al Hijo es tener la vida. Él ha estado recalcando eso, tener al Hijo es tener la vida. Ya hemos estudiado un poco que la iglesia a la que el apóstol Juan le escribe esta epístola es una iglesia que estaba pasando por muchas dificultades. Se habían enfriado un poco, ya habían pasado algunos años después de que el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido al cielo, ya habían pasado algunos años desde que la iglesia estaba en todo su proceso de formación, a partir de Hechos capítulo 2. Habían pasado quizás una generación y entonces esta nueva generación de iglesia que estaba en esta etapa final del apóstol Juan, era una iglesia que se había adormecido un poco, que se había alivianado, que se había puesto muy tibios y habían estado escuchando doctrinas erróneas que los estaban confundiendo, los estaban alejando y apartando del mensaje que el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces el apóstol Juan toma la iniciativa de reencaminar a estos creyentes. Ellos eran creyentes, pero estaban confundidos en muchas áreas. Y los enemigos del evangelio estaban haciendo su trabajo, trayendo enseñanzas equivocadas, ya las hemos hablado, que estaban enseñando que Jesús no era el Mesías, que el Espíritu de Cristo vino sobre ese cuerpo que se llamaba Jesús por un tiempo limitado, que él realmente no era 100% Dios y 100% hombre. Estaban atacando de frente la divinidad de Jesús. Y eso, por supuesto, va a debilitar toda lo que fortalece la fe cristiana. Entonces el apóstol Juan tenía la necesidad de dejar este mensaje muy claro. Y es, tener al Hijo es tener la vida. Ellos creían en esa vida eterna, en el sacrificio de Cristo, pero necesitaban tener a Jesús. Y tenerlo implicaba una obediencia absoluta y una confirmación de que todos ellos estaban de acuerdo en que Jesús es el Mesías, es Dios mismo. Entonces, en esta parte final, él está revelando cuál ha sido su intención todo el tiempo al escribir esta carta. Él ha estado ahí todo el tiempo revelando su intención. Si miramos ahí el versículo 13, en esta parte final, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese era de alguna manera el propósito, ¿no? En palabras del mismo apóstol Juan, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces el apóstol Juan ha estado hablando de varios temas que son importantes en el carácter del cristiano, del creyente. Entre esos temas, él habló mucho sobre el amor a Dios. ¿Recuerdan? Casi toda la epístola él ha estado hablando sobre el amor a Dios y por supuesto también ha estado hablando sobre el amor entre los hermanos. Y esto definitivamente confirma que tenemos vida eterna y hemos creído verdaderamente en Jesús. Si nosotros estamos en esa misma línea de lo que el apóstol Juan está enseñando, es decir, que nosotros creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Jesús es Dios, nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, somos obedientes a sus mandamientos, entonces estamos en ese camino de tener la certeza que nosotros tenemos la vida eterna, porque hemos creído verdaderamente en Jesús. El apóstol Juan se ha interesado primeramente en escribirle a los creyentes,
confirmando su fe y confirmando su testimonio. Esta es una carta que ha sido escrita para creyentes, para confirmar su fe y para confirmar su testimonio. Miramos lo que dice versículo 14 y versículo 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué maravillosa promesa tenemos acá. La certeza de la vida eterna nos da la confianza de acercarnos a Dios en cualquier momento y pedirle en oración. Si nosotros tenemos claro esto y sabemos además que Él está atento a nuestras peticiones, hermanos, nosotros hemos ganado. Por eso les decía hace un rato que no es solamente el perdón de nuestros pecados y la salvación, sino que también con esa perdón de pecados y salvación, Dios nos ha dado una cantidad de regalos maravillosos. Y esos regalos incluyen precisamente eso, que nosotros podemos orar a Él y Él nos oye. No necesitamos intermediarios. Usted no necesita intermediarios para ir a Dios. Usted puede ir directamente a Dios porque eso es uno de los regalos que hemos recibido por el sacrificio de Cristo. Recuerdan que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga y abre precisamente ese acceso para todos los que hemos creído en Cristo. Por eso cuando muchas personas tienen una necesidad y están buscando al pastor para que ore, porque están enfermos, porque tienen alguna necesidad y por algún otro motivo el pastor no puede en ese momento ir a orar. Creo que les conté, me pasó hace un par de semanas o un par de meses que me hablaron para ir a un funeral, pero me hablaron a las 12:59 y el funeral comenzaba el servicio a la 1, es decir, tenía un minuto para ir a mi casa y cambiarme y ir al funeral que era en la Sherry por allá bien lejos. Pues es que ni que fuera Flash, ni Superman, nada, no hubiera alcanzado. Y estaba yo en mi día libre, entonces andaba yo de jeans, de camiseta, de gorra, o sea, ¿cómo me voy para un funeral ni así? No, o sea, es que no había manera. Entonces yo le dije, y la persona tampoco era pues miembro de la iglesia, fue miembro alguna vez de la iglesia, pero ya hace mucho tiempo no venía, pero necesitaba un pastor y me habla y yo, esta es mi situación, no puedo. Entonces, ella lo pudo haber hecho, es conocedora, ella pudo haber orado, cualquier persona se pudo haber parado simplemente a orar, porque la oración no está limitada al pastor. O sea, el hecho de que yo tenga un título de teología, eso no me hace a mí o no me da la autoridad absoluta para que mis oraciones sean las únicas escuchadas. Todos nosotros tenemos acceso. Antes de eso, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, pero cuando ese velo se rasga, todos los que hemos creído en Jesús tenemos la autoridad y tenemos el privilegio de acceder al Padre directamente sin intermediarios. No necesitamos que otra persona, por el hecho de tener un título, entonces solo las oraciones de esa persona son válidas. Todos podemos orar al Padre, porque eso ha sido uno de los regalos que hemos recibido por la obra de Cristo. Entonces aquí el apóstol Juan les está también diciendo a ellos que si ellos le piden a Dios alguna cosa conforme a su voluntad, Dios los oye, que no necesitan intermediarios. Y si ellos saben que Dios los oye en cualquier cosa que le pidan, entonces también les está dando la certeza que van a obtener las peticiones que le han hecho. Ahora, escuchen esto, la certeza de la vida eterna a nosotros nos da esa confianza de acercarnos a Dios en cualquier momento, de pedirle en oración, sabiendo que Él sí está atento a nuestras peticiones. Y entonces aquí puede surgir una pregunta. Juan está asegurando que todo lo que le pedimos a Dios lo hará para nosotros. ¿Él lo está asegurando? Leamos lo que dice el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. El apóstol Juan no está asegurando que todo lo que le pidamos a Dios, Él lo va a hacer para nosotros. Y pareciera que eso es lo que muchos creyentes quizás han entendido.
Y es lo que muchos falsos maestros están enseñando. Y eso no es cierto, porque es muy claro lo que dice el apóstol. Si lo leemos ahí en la Reina Valera, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, cada vez que le pedimos algo que le agrada. Es decir, no cualquier cosa. No cualquier cosa que le pidamos a Dios Él lo va a hacer solo porque le pedimos. Todo lo que esté bajo su voluntad perfecta. Él nos da todo lo que sea dentro de su voluntad, todo lo que a Él le agrada. Pero nosotros también debemos recordar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice, agradable y perfecta. Luego dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estos versículos y muchos versículos más nos están hablando de la voluntad de Dios para sus hijos, que siempre es buena y es perfecta. Esa voluntad de Dios es y será buena y perfecta. Es algo que nosotros debemos tener claro. Por eso no debemos dudar de la voluntad de Dios. Cuando a nosotros nos pasan cosas que a nosotros nos parecen que son malas, créalo, es parte de la voluntad buena y perfecta de Dios. Aunque no nos guste. Porque a nosotros no nos gusta la muerte, pero la muerte es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Sí? Todos nacemos y todos, por más botox que usted se meta en esa cara, llegará el día que se va a morir. Llegará el día que me va a morir. Eso no hay cirugía plástica que lo evite, hermano. No hay. Eso ya hay gente que está así. Ya no pueden ni hablar de tantas cirugías. No, hermanos. Hágasela, usted verá ya con Dios. Pero eso no va a detener la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso nos alivia. Yo les digo, hermanos, porque de verdad eso nos alivia. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Pero si yo puedo entender que la situación difícil es parte de la buena voluntad de Dios, va a traer paz a mi corazón y me va a ayudar a tener la paz necesaria para sobrellevar esa situación adversa. Hablando de esto de la voluntad de Dios y siguiendo ahí en Primera de Juan, viene otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué nos está hablando el apóstol Juan sobre la oración y el poder de la oración? Porque él está hablando ahí de que todo lo que pidamos y que si sabemos que él nos oye, él está hablando de la oración. ¿Por qué nos está hablando de la oración y del poder de la oración? Bueno, a continuación vienen dos versículos muy particulares que nos pueden ayudar a entender el contexto de lo que el apóstol Juan está diciendo. Miremos versículos 16 y 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Qué cosa tan enredada, ¿no? Ay, Dios.
Vamos a volverlo a leer en la traducción del lenguaje actual. Por eso yo uso varias versiones, porque si en una no capto, en otra capto, algo me queda. Mire lo que dice en esta versión del lenguaje actual. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano, para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Hasta ahí seguimos como igual de confundidos. Pero dice, porque hay pecados que llevan a la muerte. Y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Quedamos claritos, ¿cierto? Quedamos igual. Y por más versiones que busquemos, ahí va a haber algo. Miren, es necesario aclararles que estos dos versículos son supremamente difíciles de interpretar de manera exacta. De manera exacta. Hay muchas versiones sobre lo que significan, hay diferentes comentaristas que lo abordan desde diferentes perspectivas, y eso definitivamente me está indicando a mí, a Camilo del Valle, que este es uno de esos versículos donde solamente queda dejarlo en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Esto es algo también, hermanos, para que descansemos y no nos mortifiquemos, al que le gusta estudiar. No todo lo que está en la Biblia se tiene que interpretar obligatoriamente. No todo se tiene que interpretar. Yo no tengo que entender todo 100%. Y mal haríamos en pretender entenderlo todo, o en pretender darle nuestro punto de vista a todo. Porque siempre va a haber algo que queda en ese misterio de Dios. Siempre hay algo que queda en ese misterio de Dios. Y los teólogos se matan tratando de explicar, no, hermano, hay versículos que sencillamente ahí los dejamos y ya. Y si el Espíritu Santo en su soberanía quiere dárnoslo a entender, nos lo da a entender, pero no desgastarnos en eso, aunque sí existen muchos cristianos que lo hacen, y esto de cierta manera expone también en esas personas un espíritu altanero, un espíritu orgulloso, tratando de ponerse incluso por encima de la omnisciencia y de la sabiduría divina. No todo lo que está en la Biblia tenemos que interpretarlo, no todo, es para que nosotros sepamos y entendamos, pero sí podemos ayudarnos y vamos a entender estos versículos un poco por el contexto, ¿ok? Entre todas las posturas sobre estos versículos que acabamos de leer, del pecado de muerte, el que no es de muerte, que si es de muerte ore por él, que si no es bueno. Entre todas las posturas que hay sobre estos versículos, nosotros podríamos pensar, podríamos concluir por el contexto. ¿Qué es el contexto? De todo lo que está hablando Juan ahí. Entonces nosotros podríamos concluir que el apóstol Juan se está refiriendo a aquellos creyentes que están practicando el pecado. Eso es muy diferente. Está el que peca y el que practica el pecado. Entonces, probablemente el apóstol Juan está hablando de aquellos que practican el pecado y peor aún, que no se quieren arrepentir. Cuando él dice el pecado de muerte, está hablando de aquellos que están pecando deliberadamente y no se quieren arrepentir. Dice, ni siquiera hay que orar por ellos, no se quieren arrepentir. Aquellos que han pecado y se quieren arrepentir y están humillados delante del Señor, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Entonces, como consecuencia, esas personas que están pecando, practicando el pecado y que no se quieren arrepentir, pues como consecuencia van a tener una muerte espiritual y seguramente una muerte física. Y los conocemos, y conocemos a muchos así. Pero lo que realmente está enfatizando el apóstol Juan no es en la oración por estas personas, sino por aquellos hermanos en Cristo que pecan o pecamos involuntariamente por nuestra condición humana, porque todos pecamos, que estamos luchando cada día por honrar a Dios, y entonces necesitamos de las oraciones de todos. Todos debemos orar unos por otros en esa área. Esas oraciones son muestra de la misericordia de Dios en nosotros y encajan perfectamente en todo el discurso del apóstol Juan sobre el amor fraternal. Nosotros no debemos estar poniendo nuestro dedo acusador, sino nuestras manos de oración. Nuestras manos de oración. Entonces nosotros tendríamos que decir que siendo el caso, lo que estamos hablando, la oración debe ser de todos, por todos, orando los unos por los otros, ¿sí? Eso es lo importante. Dice el versículo 18 y versículo 19,
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y ahí va la explicación a los versículos anteriores, ese es el contexto, dice, no practica el pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, está diciendo el apóstol Juan. Miren este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. En la Nueva Biblia Viva, que es otra versión más nueva que ha salido, una versión dice, nadie que forma parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Me gusta lo que dice al final, dice, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. Me gusta esa versión, muy clarita. Entonces, hermanos, este contexto nos está aclarando lo que antes nosotros estábamos mencionando sobre el pecado de muerte. Todos sabemos que nosotros como creyentes seguimos en condición de pecador. Todos nosotros seguimos en condición de pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Juan 1:8 y 9? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros hemos nacido de Dios, escuchemos esto, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido de Dios, ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes sin remordimiento alguno. Yo estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos acá, cada vez que cometemos un pecado, grande o chiquito para nuestra forma de pensar, nos sentimos mal con Dios. Nos sentimos mal, hay remordimiento, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos por buen camino. Es la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, dice, nos redarguye de pecado y nos sentimos mal al caer en sus garras. Y entonces ahí, ¿qué debemos hacer? Actuar como verdaderos hijos de Dios en arrepentimiento y apartarnos de ese pecado. Por eso es tan importante la oración de nuestros hermanos en amor y misericordia. Y misericordia, porque todos estamos expuestos. Aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo no, yo San Camilo de Asís. No. La Biblia dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos, por eso necesitamos la oración de todos. Por eso es importante que nos juntemos como iglesia a orar los unos por los otros. Juan nos está recordando que este mundo está bajo el gobierno del maligno. Eso no nos debe sorprender. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. No pasa nada, todo bajo control. ¿Listo? Don't worry, be happy. ¿Qué creen ustedes, no? Yo me lo aprendí por la cancioncita, no por más. Entonces, eso es lo que el apóstol Juan nos está recordando. Pero nosotros, sí, Él es el que gobierna, el que está gobernando este mundo, pero nosotros somos hijos del Rey Supremo y estamos bajo el dominio del Rey Supremo. Así que el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros somos propiedad privada y Él no tiene potestad sobre nosotros. Dice versículo 20 y versículo 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos hablando de Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, ahí hay un sello de afirmación en ese texto. La Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice solo el versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón.
Esa es la traducción de un ídolo. Juan estuvo enfrentándose a enseñanzas falsas sobre la divinidad de Jesús. Pero es tan importante recalcar en esta, digamos, en esta última parte de despedida del apóstol Juan en esta epístola a los creyentes, lo que él les está diciendo, que ellos deben saber que Jesús es Hijo de Dios, que Él ha venido al mundo siendo 100% Dios, 100% hombre, para cumplir el plan divino de la redención, que no nos quepa la más mínima duda. Y por último, entonces él ahí está haciendo una exhortación y también está dando una especie de mandamiento, de una orden ahí. Dice, guárdense de los ídolos, guárdense de los ídolos. O, como dice la otra versión, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y ojo a esta advertencia, porque nosotros a veces pensamos y tenemos la idea que los ídolos solamente son aquellas imágenes que algunas religiones adoran, que tienen en sus templos o en sus casas. Eso no tiene poder, no tiene poder. Realmente la verdad de lo que es un ídolo, la verdad de lo que es un ídolo, por lo que la misma Biblia nos enseña, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso es un ídolo, todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y entonces, ojo con esto, porque un ídolo puede ser personas, un ídolo pueden ser cosas, un ídolo pueden ser pensamientos, un ídolo pueden ser ideologías, un ídolo pueden ser estilos de vida, un ídolo también pueden ser las aficiones que uno tenga, un ídolo pueden ser las organizaciones a las que uno pertenezca, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay personas que idolatran las organizaciones, las ideologías, que idolatran a otras personas, incluso a miembros de su propia familia, al hijo, al papá, al esposo, a la esposa, que idolatran líderes políticos o religiosos, que idolatran artistas. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo, punto. Y entonces aquí el apóstol Juan nos está advirtiendo a nosotros, cuídense de los ídolos. Hoy en día estamos más expuestos a tener ídolos. Hoy en día estamos muy expuestos. Y entonces tenemos que andar con, como diría el Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. Porque es que así estamos, hermanos. A veces es imperceptible, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos la oración, por eso necesitamos estudiar la palabra, para que podamos entender cuando vengan esos ídolos camuflados, muy, muy bonitos, muy llamativos, pero que quieren ocupar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuántas personas no están hoy con nosotros porque tienen otras ocupaciones que pueden simplemente agendar? Hay algunas que son imposibles, ¿sí? Pero hay muchas que sí se pueden. Todo es una cuestión de decisión, Concluyamos entonces en esta mañana. Primero, tener al Hijo es tener la vida. Tener al Hijo es tener la vida. Y esto se demuestra a través del amor a Dios y el amor fraternal. Es una manera en que nosotros podemos demostrar que sí tenemos a Cristo habitando en nosotros, porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Una manera de amor fraternal es orar por nuestros hermanos, por sus necesidades, por sus luchas. Nunca pensar, nunca, que ya nosotros no pecamos más y que somos mejores que los demás. Nunca pensemos eso. Nunca pensemos eso. Y por último, no abrir puertas a ídolos de ninguna categoría, no abrir puertas a ídolos. Termino con este versículo en 1 Timoteo 1:5. Dice,
el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios y le vamos a dar gracias por su palabra, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, eso es un acto de amor. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuánta sangre ha sido derramada, no solo la de Cristo, de muchos hombres y mujeres que han derramado su sangre, han entregado sus vidas para que usted y yo hoy tengamos este tesoro en nuestras manos. Y es un privilegio tenerlo. Y no solamente tenerlo para archivarlo, sino para disfrutarlo cada día, para meditar en él, para aprender de él, para vivirlo, para obedecerlo. Es el testamento que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Vamos a orar por ello. No sé si, Denise, si podamos cantar la última canción otra vez, aunque sea ahí la vamos intentando. ¿La podemos poner, la última canción? La última de Nadie te ama. Claudia, ¿sabes cuál es para que la busquemos ahí? Vamos a ponerla. Sí, donde quieras, puede ser allá o acá donde te sientas. Y la vamos a cantar porque miren, hermanos, nadie nos ama como nos ama Dios. Nadie nos ama. Si usted se ha sentido que nadie lo ama, que usted está solo, eche ese pensamiento a la basura. Porque Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz, lo entregó por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Aquí están los canales, no sé. Que no se nos olvide, hermanos, porque eso es parte de nuestra fe como cristianos. Amén. Amén. Voy a orar y cuando ya estén listos ahí entran en la canción. Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por esta palabra tan preciosa, Señor, porque nosotros, todos los que estamos acá, somos nacidos de un mismo Padre, por eso somos hermanos, y eso lo debemos demostrar en nuestra manera de amarnos unos a otros, de tener esa misericordia, esa compasión de nosotros, para que el mundo vea lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Y por eso te damos gracias, Señor, y queremos en esta hora también orar por cada uno de nuestros hermanos que seguramente se ha sentido así, porque ha pasado por dificultades, por situaciones difíciles, por pruebas, por adversidades. Quizás en algún momento se ha sentido solo, ha sentido que ya desfallece, que ya no le alcanzan sus fuerzas, que su fe ya no le alcanza y se ha visto quizás en un callejón sin salida. Pero Señor, hoy tú nos estás reafirmando por tu palabra que tú eres el Hijo de Dios, que habitas en nuestro corazón y que hoy moras en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo, y nos estás diciendo, te amo, con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué mi misericordia, y por eso estamos hoy acá. Si usted siente eso o ha sentido eso, ore al Señor en esta hora y dígale al Señor que le permita sentir ese amor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, lo necesitamos oír una y otra vez, que nadie nos ama como tú nos has amado y como tú nos sigues amando. Y una muestra de ello es que estamos aquí. Y por eso te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén.